Ujú. Con nuestro saludo cordial de bienvenida de todos los días, le damos una cálida recepción a todas las personas que nos acompañan en vivo en nuestra sala Zoom, quienes están conectados en Facebook y quienes nos verán a posteriori por las redes sociales y por YouTube y por los demás medios de difusión que tiene nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es viernes 10 de noviembre de 2023. Nos reunimos de nuevo con el fin de analizar la emisión 447 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que nos hemos fijado para hoy es una reflexión acerca del ataque terrorista perpetrado por las milicias bolivarianas de las FARC contra la Policía Nacional, el personal que laboraba en la batería petrolera de Emerald Energy en el Caquetá, en San Vicente del Caguán, en la vereda Los Pozos, y la destrucción parcial de las instalaciones de esa empresa petrolera causada por narcoterroristas de las FARC disfrazados de guardias campesinas y guardias indígenas, simplemente reviviendo el tema de las milicias. Es un asunto al cual se le ha dado muy poca importancia, se le dio mínima importancia en las conversaciones en La Habana, inexplicablemente, donde había dos generales de la República, uno de la policía y otro del ejército, que se suponía que conocían a fondo la importancia de las milicias bolivarianas en el trasiego histórico y delictivo de las FARC. Y hoy los tenemos en cuerpo ajeno, disfrazados de defensores de las comunidades, causando más y más daños e incentivando el crecimiento de las supuestas disidencias de Iván Mordisco y de Iván Márquez. Tema para profundizar. Adelante, mi coronel. Mi coronel, hoy viernes 10 de noviembre de 2023, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza una nueva sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Como es de público conocimiento, el departamento del Caquetá ha sido aterrorizado mediante acciones criminales de las narcoguerrillas terroristas de la FARC. En términos generales, ¿cómo podríamos resumir la importancia geoestratégica del exuberante, rico y hermoso
departamento del Caquetá? Coronel, sí, hablar de la importancia estratégica, la exuberancia, la belleza del departamento de Caquetá es corto lo que uno pueda decir después de que conoce esas tierras tan importantes en geografía y en desarrollo potencial para el país. Es un departamento que sigue hacia el oriente o suroriente mejor, el, la contextura de la cordillera oriental y asimismo se desplaza desde la cordillera, desde la montaña, hacia la selva amazónica, formando varios sectores o segmentos de geografía y de pisos térmicos que le dan unas connotaciones muy especiales, una altísima pluviometría, una riqueza hidrográfica sin par en el país y una reserva muy importante, tanto ecológica por la cantidad, por la arborización que tiene, como hídrica por la gran cantidad de ríos, ya lo mencionábamos, pero por lo que hay en su subsuelo. Se sabe que hay minerales de altísima importancia. También tiene una buena zona desarrollando la agricultura y el sistema agropecuario, la ganadería fundamentalmente, pero desafortunadamente también ha sido afectado por la violencia, la colonización con fines criminales y el abandono casi total del Estado central y de una visión de desarrollo integral. Al oriente, suroriente del departamento encontramos gran parte de la serranía de Chiniquete, una formación independiente aislada de la cordillera andina, mucho más cercana a la formación independiente de la Sierra de la Macarena, pero también diferente a ella. El departamento limita al occidente con los departamentos de Caquetá, corrijo, de Huila y Cauca, Huila y Cauca. Y al norte está con el departamento del Meta, con el departamento del Guaviare y al oriente con el Baupés saliendo prácticamente al Brasil. Y al sur, como lo vemos aquí, con el departamento del Amazonas. Y en el sur, en el centro sur del departamento y suroccidente del departamento, está una franja muy importante de otra selva, o de la misma selva, pero separada por el río Caquetá, que lo lleva al departamento del Putumayo y a cruzar el río Putumayo y poder tomar contacto con tres países, con Brasil hacia el suroriente, con Perú en el centro y con Ecuador al suroccidente. Entonces es un departamento que articula igual que el Meta al sur del país, con el centro del país y con el oriente. Tiene también la característica que en su parte suroriental se une prácticamente, se podría decir que une o es el inicio de la unión de la Orinoquía con la Amazonía. Riqueza extraordinaria, valor geoestratégico extraordinario que los colombianos ignoramos por completo. Y al mirar sus núcleos poblacionales notamos que en la zona adjunta a la cordillera están concentrados el 95% de los poblados y que realmente hacia el suroriente del departamento, en la zona más selvática tropical, están caseríos que se han construido a lo largo de los diferentes ríos, eh, porque inclusive el municipio de Cartagena del Chairá tiene su caserío, es mucho más cargado hacia el occidente de la geografía. Y notamos que el municipio de Solano, igual que Puerto Leguízamo, en el vecino departamento del Putumayo, abarcan la mayoría de la selva amazónica en esa región. Por los nombres de los departamentos, perdón, de los municipios que vemos ahí y por su cercanía con los principales municipios afectados por la presencia de las guerrillas, notamos que todo este proceso de violencia obedece a un plan sincronizado del Partido Comunista y sus brazos armados para controlar por medio del terror y la fuerza todas las regiones. Entonces vemos que San Vicente del Caguán limita con Meta y Guaviare, que son dos departamentos supremamente afectados por la guerrilla y donde se desarrollaron todas las infraestructuras bloque oriental y bloque sur de las FARC. Y vemos que Puerto Rico, Doncello, Paujil, La Montañita, Florencia, Belén de Andaquíes,
Ibagué de Andaquíes limitan con el departamento del Huila, eternamente agredido por las guerrillas, y que San José del Pragua, Curillo, limitan con el Cauca en la bota caucana, y que Curillo y Solita y Solano limitan con el Putumayo, bastante afectados por la guerrilla de las FARC y el M-19 en un momento determinado. Y que el departamento del Amazonas limita con la zona selvática del municipio de Solano, también afectados por presencia de las FARC. Entonces, al mirar eso, nos damos cuenta que no es algo casual, sino que es la construcción de un proyecto desde donde se plantea tomar el poder por medio de la inserción de comunidades adoctrinadas por simpatía o por la fuerza, y que toda la violencia que hemos escuchado en esos municipios y otros que hemos oído nombrar del Caquetá está atada a una intención estratégica muy bien planeada y a largo plazo. Adelante, mi coronel. Y coronel, podríamos tener un panorama descriptivo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, con extensión analítica al corregimiento Los Pozos, durante más de 5 décadas afectados por el narcoterrorismo comunista. Sí, mi coronel, comencemos por decir que la extensión territorial del departamento, perdón, del municipio de San Vicente del Caguán es casi similar a la extensión territorial del Estado de Israel. Un municipio grande y tiene una ventaja que no tiene Israel, que es agua y zonas verdes, y agua en cantidades y calidades. Pero en contraste con toda esa riqueza, encontramos que la violencia, el olvido del Estado, la mala conducción política de Colombia, del mismo departamento del Caquetá, y desde luego por extensión del municipio, no nos han permitido que los colombianos recibamos de estas hermosas tierras muchas bendiciones y muchos productos que nos ayudarían a ser de verdad la potencia mundial en muchos aspectos, y no el logo politiquero y desprestigiado del señor Petro. Infortunadamente, como vemos aquí, entre solo 1990 y 2013, en un municipio que es enormemente grande, pero también es enormemente pequeño, porque casi todo gravita alrededor de su área urbana, que no es tan grande, pero tiene la mayoría de la vida social, política y económica de este municipio, y los caseríos o los corregimientos que tiene, que tampoco son muchos. Uno de esos es el corregimiento de Los Pozos, ubicado al oriente de este departamento, suroriente, de este municipio, corrijo. Se me pegó la palabra departamento hoy. Sí, 485 acciones terroristas es mucho contra una población que en su mayoría es gente buena, trabajadora y que tiene aspiraciones como las tenemos todos los seres humanos de salir adelante, pero esa aparición permanente del terrorismo y el narcotráfico comunista no lo dejan despegar. Para la época del año 2013 tenía aproximadamente 23.000 predios, de los cuales la mitad eran urbanos, aproximadamente el 45%, y aproximadamente el 55% rurales. Quiere decir que sí se ha descuajado monte, se han levantado fincas, pero el tema es que el pago catastral es mínimo o nulo. Y pues un municipio que no recibe pago catastral, porque además sus habitantes tienen unas propiedades que por la misma dinámica de la violencia no les permitirían pagar el catastro. O sea, es un círculo vicioso. Eh, Dentro de ese territorio hay resguardos indígenas, algunos, sobre todo en el sector de San José de Lozada, donde están una comunidad altamira penetrada desafortunadamente también por los narcotraficantes y terroristas de las FARC, y dominada por lo que ellos llaman ahora, dizque las guardias indígenas, que en realidad son los miembros de las milicias bolivarianas que nunca se desmovilizaron, porque artificiosamente el Tornillo Lozada y los demás terroristas que estaban en Cuba le dieron la vuelta a los mudos que envió Santos allá, y de ese tema no se tocó nunca.
tiene una densidad de 3,8 habitantes por kilómetro cuadrado. Quiere decir que todavía tiene mucha potencialidad de desarrollo, que la última actualización catastral se hizo en el 2014, no ha aparecido una nueva. Entonces nos colocan en un municipio bastante olvidado. Aquí vemos la mancha roja sobre el departamento en la parte inferior del mapa, que nos indica que ocupa todo el noroccidente del departamento y que limita es en la selva con el municipio de Solano, que es prácticamente eh, inhabitado, que todo el eje gravita sobre el río Caquetá hasta cuando va a unirse con el Putumayo y cerrando la, la vida política y social de ese departamento. Entonces, muy importante este aspecto. Eso podríamos decir que es lo en torno al municipio y en torno al corregimiento de Los Pozos, que queda al oriente. El municipio lo vemos aquí en un puntico, el área urbana, y el corregimiento que queda al oriente. Encontraron petróleo que tiene extensión hacia el Meta y hacia el Guaviare y la posibilidad de seguir explotándolo, pero de inmediato las FARC comenzaron a presionar por medio de las milicias bolivarianas, que ahora la llaman guardias campesinas e indígenas, a extorsionar la petrolera y a presionar una cantidad de peticiones y de imposiciones que es imposible para cualquier empresa y para cualquier estado tolerarlas, y eso desencadena en los problemas que hay. ¿Qué tiene de importante Los Pozos y la historia? Que fue un corregimiento en el cual el Mono Jojoy, Tiro Fijo, el Gago Joaquín Gómez y otros delincuentes lo constituyeron en un epicentro de sus actividades, e inclusive durante el show que le hicieron al señor Andrés Pastrana, tolerado por él, en el 98 al 92, se constituyó en el epicentro de gran parte de las conversaciones que no llevaron a ninguna parte. Eso sería una idea general de lo que es el tema o la conjunción que existe entre eh, la zona rural y la zona urbana de San Vicente de Caguán. ¿Cómo podríamos condensar en unos pocos renglones la grave amenaza terrorista permanente de las cuadrillas de la FARC encabezadas por nuestro Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, en el departamento del Caquetá y sus alrededores? Pues exactamente, usted nombra los alrededores, aquí vemos el departamento de Caquetá, los alrededores ya los mencionamos al inicio, son Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Meta, Huila y Cauca y casi que Nariño. Y resulta que el bloque oriental de las FARC se instaló con un epicentro aquí en este sector más o menos sobre la serranía independiente de la Macarena, con extensión a todo el oriente colombiano. Y el bloque sur se asentó aquí, más o menos en este punto, en el centro sur del Caquetá, con extensión hacia Amazonas, Putumayo, Huila, Cauca, Nariño e inclusive alguna superposición con el bloque oriental en el Guainía, en el Vaupés, corrijo, Vaupés aquí. No, en el Guainía, tengo la lengua trabada hoy. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se produjo el supuesto acuerdo de paz y en esencia desaparecerían las FARC, ¿no? Si ya había un acuerdo de paz, que era el más perfectamente posible, como dijo el señor de la calle, y lo ratificó el general Mora varias veces, querría decir que toda esa violencia se habría erradicado en la región y que iniciaríamos con un proceso de desarrollo de toda nuestra región amazónica con una potencialidad increíble. Pero lo que vino fue lo contrario. ¿Por qué? Porque aquí en este sector donde se unen tres departamentos, donde está más o menos el potencial de hidrocarburos con los hallazgos que se han hecho en plena selva, usando el río Caquetá, nos encontramos con que revivieron las FARC con la supuesta rebeldía de
Gentil Duarte. Y luego pues se desarrolló todo un proceso que lo hemos estudiado aquí y que terminaron en Venezuela 3 grupos afines al narcotráfico: las FARC de Iván Mordisco, las FARC de Iván Márquez, o sea, la segunda Marquetalia, y el ELN, que ya estaba en todo este sector nororiental, cruzando y viniendo la frontera, igual que las FARC como tal. Al dividirse en dos, entonces comenzó una guerra entre ellos y una multiplicación del control del narcotráfico, que tampoco quedó claro ni definido cómo erradicarlo, porque ese era el estratagema de las FARC para seguir pelechando ese recurso y destruyendo a Colombia, ya con posición en el Congreso y con posición en muchos aspectos de la vida nacional. Entonces, en esa guerra vinieron los bandidos de Iván Mordisco y se apropiaron de todo el control de las antiguas milicias bolivarianas, que es lo más importante que hay ahí, más esa estructura de movimiento bolivariano clandestino y de partido comunista clandestino que se extiende hasta el Cauca. Y pues obviamente Iván Márquez vino a hacerle la guerra, pero no ha podido. Y esa guerra se concentró aquí en el Putumayo, con muchos muertos que ha habido, entre ellos, en parte del Caquetá, aunque menos visible, y en los límites de Meta y Guaviare. Entonces, ese es el daño que le siguieron haciendo, porque la violencia continuó. Y de hecho, los diálogos que ha montado el señor Iván Mordisco, el show de los diálogos, con la complicidad del señor Camilo González Pozo y del señor Petro, se han concentrado en el Cauca, aquí mismo en el Caquetá, en el Catatumbo, y le dan la vuelta a ese triángulo extenso. Pero si miramos, ese es el extenso triángulo también del narcotráfico. Entonces, siguen de la mano hasta el punto que el señor Petro, que viene de un origen similar, ya los llama traquetos en público. O sea, pelea entre similares siempre descubre verdades. Adelante, mi coronel. Mi coronel, quiénes son los responsables políticos y los autores materiales e intelectuales del ataque narcoterrorista perpetrado por las milicias bolivarianas del grupo terrorista de las FARC de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, contra la Policía Nacional, los funcionarios de la petrolera Emerald Energy y la infraestructura de dicha empresa en el corregimiento de Los Pozos del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en marzo de 2023. Mi coronel, el principal responsable político se llama Gustavo Petro Urrego, porque desde que estaba en campaña se la pasó fue legitimando bandidos, reconociendo bandidos, exonerándolos de todas las acusaciones y culpas, y hablando ya recién elegido de paz total. No sabemos qué es ese cuento, pero ese es su argumento. Y detrás de ese argumento de la paz total, nombró una cantidad de personajes de cuestionable conducta moral y política, como el ministro Prada, que se dedicó a legitimar a los bandidos con sus discursos irresponsables, como en este caso que vamos a ver hoy, que es un secuestro de unos agentes de policía y se inventó una palabreja o una par de palabrejas que dice que era un cerco humanitario. Obviamente le cayeron todas las críticas y fue tan fuerte la presión mediática que Petro se vio obligado a relevarlo, porque además de hablar insensateces y de quedar muy mal, tampoco era que como ministro de gobierno diera la talla, o de interior. Y de remate, el comisionado de paz que nombró el señor Petro es una persona que su corazón y sus ideas están es con la izquierda y no entiende que él está representando a Colombia. Él cree que está representando al Partido Comunista y a sus ideales personales, y pues le ha ido muy mal con eso. Y si como si fuera poco, nombró también al señor Camilo González Pozo, que anda en la nebulosa. No creía que eso no era, sino que él se sentaba con esos traquetos, esos delincuentes de las FARC, y que ya por ser González Pozo al otro día los tenía sometidos. Entonces son de las personas responsables. Además, los que han integrado esas comisiones y se han unido a ellos tienen responsabilidad en todos estos hechos anteriores y posteriores a que los nombraran, porque por acción o por omisión los estaban legitimando inclusive desde los medios de comunicación, en entrevistas o en escritos. Y ya en la parte criminal, el hecho
el principal responsable es este delincuente que vemos en la foto ahí al lado de Petro, que es el terrorista Iván Mordisco. Él fue el que planeó eso, el que lo dirigió, el que lo coordina. Pero claro, en la escala, en la línea de conducción de eso, están los dirigentes, que son dirigentes reconocidos como, entre comillas, líderes sociales de las guardias campesinas y guardias indígenas, porque ellos lo que hacen es dirigir una organización política que detrás de esa mampara está las milicias armadas que nunca se desmovilizaron y que a lo largo de la historia de las FARC han venido construyendo prácticamente repúblicas independientes allá, que como no se negoció claramente eso en Cuba y tampoco hay una presencia del Estado, pues lo único que hicieron fue cambiarse de nombre y meterse con un ropaje y unos disfraces que se colocan ahí eh, de manera uniforme, con unos palos y algunos armados, como lo han descrito ya varias personas dentro de la comunidad, que en apariencia son quienes guardan la convivencia, pero lo que sabemos es que están construyendo todo un emporio comunista de apoyo al terrorismo y una ligazón directa con las FARC, que ellos niegan, pero que los hechos lo demuestran, que es lo contrario. Esos son los responsables, mi coronel. Larga lista. Mi coronel, con el propósito de formarnos una idea acerca del entorno táctico, estratégico y operacional de la presencia de los terroristas de las FARC en la zona, ¿hay antecedentes concretos de orden táctico y estratégico relacionados con el ataque narcoterrorista perpetrado por las milicias bolivarianas de las FARC de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, contra la Policía Nacional, los funcionarios de la petrolera Emerald Energy y la infraestructura de dicha empresa en el corregimiento Los Pozos del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en marzo de 2023? Bueno, mi coronel, para eh, hacer un recorrido concreto de cómo se llega a esta situación, miremos muy rápidamente cómo crecieron las milicias bolivarianas de las FARC y cómo llegaron allá. Y con eso entendemos lo que allí ocurre. Primero, recordemos que en el año 1947 el Partido Comunista en su Congreso lanza definitivamente la primera etapa de la combinación de las formas de lucha. Y ahí deciden colocar una cortina, llamaron así, de bandidos armados en la cordillera oriental, desde el Tolima hasta Cundinamarca, a partir de invasiones de tierra, sobre todo en el oriente del Tolima y en el páramo de Sumapaz y la región sur de la capital de la República y el oriente de Cundinamarca y parte de Boyacá. Y ahí es el origen de la familia del Mono Jojoy, de la Cruz Varela y una cantidad larga de bandidos que hemos estudiado aquí. Luego, en los años 60, sacan a la luz pública algo que venían construyendo desde 1952, más o menos, 51, también por otra decisión del Partido Comunista, en unas escuelas agrarias que tenían de formación de líderes políticos y armados en el municipio de Biotá. Y esas, que la llamó Álvaro Gómez en su momento las republiquetas independientes, eran entornos, eran núcleos que se han instalado en esa región que describimos ampliamente ahora, donde se juntan varios departamentos sobre el nudo de las dos cordilleras y el descenso hacia la Amazonía y la Orinoquía. Entonces, por eso decíamos que todo lo que ha ocurrido en el occidente del Caquetá, como en el Cauca, el sur del Tolima y todo el departamento del Huila, corresponde a un plan estratégico. No es que se desarrolló, como dicen ellos, que al calor de las luchas revolucionarias, no, es un paso a paso bien pensado y que lo desarrollaron metodológicamente a partir de la inserción de estos grupos que en su momento lo llamaban la autodefensa campesina contra la agresión del Estado, pero que viendo este concepto entendemos que es una construcción metodológica de grupos de campesinos que van dominando a otros campesinos y los van ideologizando hasta formar todo un contexto revolucionario. Luego ya pasa a lo que ellos llamaron las autodefensas de masas revolucionarias y desafortunadamente la única connotación que se le dio a eso desde el Estado fue de parte de las fuerzas militares que
trajeron a colación mucho tiempo la frase de que para la guerrilla los campesinos son como el agua a los peces, copiando una frase del señor Mao Zedong, pero no se le daba más importancia de eso y se llamaban eran los auxiliadores, era la forma como se les conocía, y no eran ningunos auxiliadores, eran bandidos de las FARC que estaban cumpliendo una tarea específica dentro de la formación. Luego vino ya en el año 92, después de 93, después de la muerte de Jacobo Arenas, que ya las había bautizado así, las milicias bolivarianas, pero que solo se les da ese reconocimiento por parte de las FARC en una asamblea, que es la de una conferencia nacional, que es la del 93, y comienzan a operar ya abiertamente, inclusive se uniforman, forman batallones de milicias, compañías de milicias, rombos y escuadras de milicias, y tienen ya reglamento que lo aprueban en esa conferencia, y por eso le dan el nombre definitivo de la campaña bolivariana, porque ellos son como el estímulo a que la masa se rebele, y las FARC, la guerrilla, es el estímulo a que esas milicias estimulen a la guerrilla, es más o menos el concepto. Y uno de los casos más visibles de los tantos que ocurrieron es el de Romeo Langlois, el periodista, que lo vimos aquí, que la Brigada contra el Narcotráfico se fue a hacer una demostración a la prensa extranjera de cómo era que se hacía una operación contra el narcotráfico. Y resulta que fueron muy poquitos soldados y en el momento que desembarcaron, los bandidos que viven alrededor del sector analizaron que eran muy pocos los soldados que habían y activaron la alarma y aparecieron nubes de delincuentes en motos, en caballo, a trote, a pie, en lanchas, pero muchísimos. Y rodearon a una pequeña unidad, mataron a unos soldados y secuestraron al periodista con todo el show que él hizo después para legitimar a los bandidos, como lo hemos estudiado aquí. Y el otro caso de los muchísimos, que son muchos, que resaltamos aquí, fue el golpe que le dieron al general Herrera Verbel allá en Dabeiba, Antioquia, cuando le tumbaron 2 helicópteros y le mataron prácticamente una compañía completa de contraguerrillas. Y también en una acción similar, cuando la tropa llegó allá, se activó la red de milicianos y salían bandidos de todos los sectores de civil uniformados, asesinaron los soldados, derribaron el helicóptero, le causaron daño al otro helicóptero, etcétera, y luego se desaparecieron como por arte de magia. Entonces son dos de los muchísimos ejemplos de cómo funcionaba eso, porque si uno miraba en el cañón del Duda hacia abajo, todo era controlado por ellos y eran escuelas agrícolas y emporios agrícolas comunes. Luego, durante la farsa de la firma de la paz del señor Pastrana, eran los que controlaban toda la región. Y también dentro de la farsa de la paz del señor Santos se dedicaron a organizar, mientras en Cuba se hablaba de paz, ellos se dedicaron a organizar todo el emporio cocalero y al día de hoy lo tienen controlado. Luego, el señor Juan Carlos Pinzón se le ocurrió una decisión supremamente estratégica, casi que para acabarlos, mejor dicho, con esa palabra que él se inventó los acabaría, que es grupos de apoyo al terrorismo. No sabemos de dónde le dio esa ventolera, parece que se la dijo Santos, y contó con la connivencia del mando de la época y creyó que con cambiarles de nombre dejarían de ser terroristas, grupos de apoyo al terrorismo, que con eso las indicaciones que le hicieran iban a ser más graves ante la justicia. Y pues eso no aparece en ningún código, simplemente son terroristas de las FARC. Entonces, y le agregaron las economías ilegales, en lugar de decirles que narcotraficantes, etc. Y ahí se quedó, ya son nombres que le usan. Y luego el señor Santos se inventó lo de los grupos armados residuales, y no hay que más vaina, armados, ¿sí? Organizados, ¿sí? Copiando por allá de una doctrina extranjera, lo cual no resuelve con ese nombre nada y lo que hace es perder como esa mística de combate, porque causa una sensación distinta dentro de la mentalidad del soldado. Luego vino la guerra a muerte entre carteles que le estamos viendo y ahí están presentes ellos y a la vez ejerciendo, como lo acabamos de ver, el control de las economías ilegales. Entonces, todo una evolución para entender cómo va eso. Y luego, pues se han dedicado también a los ataques terroristas sistemáticos, porque volvieron al viejo esquema de las primeras FARC de los años 60 y 70 que conocimos en esa época.
es que estos grupitos pequeños de civiles, que no son civiles, pero que reclaman ser población civil, cuando los capturan y dicen que son ajenos al conflicto, son los que les hacen todo el trabajo de inteligencia, de logística, de observación, son los que detectan la presencia de las tropas, le llevan la información exacta a los bandidos y cooperan en los asaltos. Y cuando deciden hacer acciones como la que vemos hoy, son los que las encabezan. O sea, es un trabajo que va mucho más allá de lo que se dice simplemente que eran los colaboradores. Y finalmente son, por esencia y por reglamento, los encargados de hacer la primera parte del reclutamiento, que es pasar la persona por la integración al movimiento bolivariano clandestino, al Partido Comunista Clandestino y a la milicia, y ya con toda esa formación, con todo ese bagaje, el siguiente paso es llevarlo al grupo armado. Y es más o menos como lo trabajan. Lo que pasa es que por la misma dinámica de la presión militar a veces se ven forzados a abortar esas etapas e integrarse directamente a la parte armada. Un contenido profundo que muy poco se menciona y aquí lo estamos resumiendo y nos indica por qué razón fue que las supuestas guardias campesinas llegaron a destruir la petrolera ese día y a secuestrar a los policías. Tenemos registro gráfico del lugar del ataque narcoterrorista perpetrado por las milicias bolivarianas de la FARC de Néstor Gregorio Vera Fernández alias Iván Mordisco contra la Policía Nacional, los funcionarios de la petrolera Esmeralda Energy y la infraestructura de dicha empresa en el corregimiento Los Pozos del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en marzo de 2023. Estas fotos están aquí, al fin y al cabo, el dicho de que las imágenes hablan más que 1000 palabras siempre serán contundentes, ¿no? Aquí vemos en la foto, la primera foto, algunos bandidos de esos con la cara tapada y con sus elementos distintivos observando cómo le prendieron candela a las instalaciones donde estaban las oficinas y los alojamientos y los comedores y los sitios de planeación y descanso de los funcionarios de la petrolera, los depósitos y los almacenes, etcétera. Y aquí vemos otra foto a lo lejos como las columnas de humo del fuego se van extendiendo hacia el cielo. Y en la parte inferior vemos dos fotos que fueron icónicas. Una, como subieron a la brava los policías desarmados ya y los bandidos controlándolos con sus palos y con sus armas, obviamente, llevando los detenidos y paseándolos por todo el sector como si fueran reses, porque esto es un camión que se utiliza también para transportar reses, y ridiculizándolos y burlándose de ellos. Y aquí vemos a un poco de delincuentes de esos, con sus chalecos y sus distintivos, hablando con la comunidad y con los policías secuestrados y controlados por ellos, todos sentados y sin armas, sin poderse mover, porque si se movían los golpeaban y hasta los podían matar. Y otras personas mirando desde los árboles, desde otros sitios, observando el show, la pérdida de la institucionalidad, el abandono del Estado, de la defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos y de la inversión, y la legitimación del narcoterrorismo, además de empoderar a este tipo de delincuentes que dicen que son guardias campesinas, algo que les legitimó el gobierno, que no debería existir. ¿Qué guardias campesinas ni qué cuento? Ya debe estar es el Estado controlando con las fuerzas del orden, con las autoridades legítimas. Más fotos que nos corroboran lo mismo y que amplían la información de los policías completamente amarrados, los delincuentes con sus chalecos y sus distintivos y que guardia campesina de no sé dónde con nombres rarísimos que eso no debe caber en ninguna organización social seria ni en un estado serio. Y abajo nuevamente otra foto del sector donde los policías completamente rodeados por la chusma que los rodeó y doblegados sin poder hacer nada, y el Estado colombiano sin renunciar, y a este secuestro, como lo vemos aquí, más la burla en el camión, fue que el señor Prada llamó disque cerco humanitario. Además, aquí también estaban secuestrados con ellos todos los funcionarios que ese día se encontraban laborando en las instalaciones de la petrolera. Adelante, mi coronel. Mi coronel.
¿Cómo sintetizó el portal electrónico Infobae de Argentina los hechos relacionados con el ataque narcoterrorista perpetrado por las milicias bolivarianas del grupo terrorista de la FARC de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, contra la Policía Nacional, los funcionarios de la petrolera Emerald Energy y la infraestructura de dicha empresa en el corregimiento de Los Pozos del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en marzo de 2023? Pues, vemos en la foto, mi coronel, que nos ilustra el portal, la invasión de personas eh, alebrestadas por estos delincuentes. Está la carretera, que simboliza mucho, porque ese era punto fundamental del reclamo, y está ya el sitio invadido. El portal, en uno de sus infografías, de uno de sus apartes resaltados, señala, aquí lo vemos, que según la OEA, en el 2023 crecieron los grupos armados ilegales en Colombia, o sea, las FARC, pero la OEA también lo llama grupos ilegales armados. Luego dice que varios medios de comunicación han publicado o habían publicado en ese momento algunos de los apartes de lo que iba llegando, sobre todo porque los mismos bandidos filmaban videos, o los campesinos que estaban ahí filmaban videos y los circulaban, y pues al enviarlo a uno y a otro se convierten en virales en las redes sociales. La primera información que se tuvo es que había 79 funcionarios, perdón, 79 policías y 6 funcionarios de la petrolera que estaban secuestrados por la, entre comillas, guardia campesina en la zona, y que estos bandidos estaban exigiendo reclamaciones justas de movilización social con compañía del presidente. Como él ha dicho siempre, que la protesta social la acompaña el gobierno. O sea, uno no entiende, es el que está gobernando, y si hacen protestas sociales contra él, contra el gobierno. Pero él dice que es que hay que hacer la protesta social contra lo que le dejó el gobierno anterior para que él tenga más fuerza y pueda gobernar. Y eso era lo que los delincuentes que secuestraron a esos policías y a esos funcionarios estaban pidiendo en público, entre otras cosas. Luego ya describe que esta petrolera estaba haciendo una explotación entre los departamentos de Guaviare y Caquetá, y que a lo largo de su trabajo ya habían recibido muchas manifestaciones, como lo dijimos al inicio, de parte de las comunidades, ya sabemos, orquestadas por quién, y que dentro de los puntos que estaban exigiendo en esa reunión era que la petrolera tenía que pavimentarles 42 kilómetros de recorrido que hay entre el área urbana de San Vicente del Caguán y el corregimiento de Los Pozos. Entonces, pues aquí dan unas explicaciones con un lenguaje netamente comunista y muy similar al enfoque que hace las FARC, que cansados de la miseria y la pobreza, las comunidades han decidido no permitir ninguna movilidad logística ni de funcionamiento de la petrolera hasta que no les mejoren la vida en esos territorios. Y dijéramos que en cuanto a protestar porque les mejoren la vida es muy válido, porque es desarrollar las regiones y traer progreso, eso no nos oponemos. Lo que pasa es que la forma como lo hacen, de violencia, de terror, de extorsión a la petrolera, es un método que es ilegal. Pero además de eso, que cuenten con la complicidad del presidente, que en lugar de resolver ese problema, porque es que la solución no es prenderle candela a la petrolera ni secuestrar a la policía, es que el presidente de la República vaya allá y se comprometa, si no tiene los recursos, a adecuarlos para el siguiente presupuesto, y el Ministerio de Vías que lo construya, y desde luego la gobernación del Caquetá, que tiene que disponer de los recursos, pero la solución no es legitimarle esa violencia, ni mucho menos la estupidez del señor Prada diciendo que es un cerco humanitario, porque eso es contribuir a que se desinstitucionalice el país. Y luego muestran la foto de los policías secuestrados, que ya la hemos visto con otros ángulos. Vemos ahí a un agente de policía ayudando a cuidar o ayudando a recuperar a uno de sus compañeros que resultó herido por parte de los delincuentes. Y aquí los vemos disfrazados con unos uniformes rarísimos, controlando
que los policías estén ahí rodeados y prácticamente impedidos para hacer cualquier cosa. Y relata también la primera rueda de prensa que dio el señor Prada, que es una vergüenza como politiquero, eh, diciendo que ha sido un cerco humanitario y que no era un secuestro. Entonces, es lo único que pidiera la liberación inmediata. No era un secuestro, pero libérenlos inmediatamente. ¿Cómo la ven? Eso en síntesis es lo que dice el portal Infobae. Adelante, mi coronel. Bueno, parece que se nos cayó la señal. Mientras recuperamos la señal, entonces vamos a ver aquí un video que publicó o que rodó por las redes con base en varios videos tomados por personas del sector y que los medios de comunicación como la revista Cambio lo atribuyeron como si fueran propiedad de ellos, pero estos son videos tomados por la gente en el sector. Yo no se mete ni metiendo. Pero sí, uno no descuida esa tampoco. Claro, puro cauchos. Entonces ya les más entregó. La gente quiere matarlos, que quemarlos, que los dejen ir. Bueno, la petrolera está que echa humo. Para que las crean. Un poquitico, te aguantar un poco. Vea, déjame otra vez. Nos encontramos acá en la caseta comunal de Los Pozos, donde se encuentra el personal del Undemo. Acá se puede evidenciar el personal del Undemo. Y acá más adelante está el personal de la Emerald Energy. A solicitud de las personas se está haciendo el presente video para la información respectiva. Entonces acá se puede denotar. Adelante, mi coronel. ¿Qué dijo el periodista Jordan Rodríguez del diario El Espectador respecto al luctuoso suceso? No, simplemente se limitó a decir que fueron retenidos. Eso se necesita no ser muy sinvergüenza para publicar en un medio de comunicación que un secuestro como el que acabamos de ver, que los mismos bandidos están diciendo, que quemen vivos a los del SMAT y les quitan las armas y los rodean y los humillan y los tienen allá, los maltratan como vimos a todos los bandidos disfrazados que de guardias campesinas dándole garrotazos y luego arrastrándolo para allá, para el sitio donde los secuestraron, luego paseándolos en un camión, burlándose de ellos como si fueran ganado. 31 horas en ese show, ese espectáculo y ese secuestro, y el periodista con el cuento es que fue una retención, fueron retenidos. Y que luego dice que no se sabe si fue un cerco humanitario, lo coloca entre comillas, como lo dijo el ministro del Interior.
O sea, la desvergüenza total de los medios de comunicación y del gobierno, seguramente llevándole la cuerda al señor Petro y al señor Prada con su show publicitario, y lógico a los terroristas de las FARC, con el fin de que no se dañe la paz total y que al periódico no le quiten la pauta publicitaria de las entidades del gobierno. Ese es el resumen de lo que podría pensarse del señor periodista Jordan Rodríguez con su comentario tan ridículo. Mi coronel, ¿cómo describió la revista Cambio la información general de los actos vandálicos relacionados con el ataque narcoterrorista perpetrado por las milicias bolivarianas del grupo terrorista de la FARC y del terrorista Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, contra la Policía Nacional, los funcionarios de la petrolera Emerald Energy y la infraestructura de dicha empresa en el corregimiento Los Pozos del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en marzo de 2023? Pues además de autoatribuirse la propiedad intelectual de ese video que acabamos de ver, que como se nota, es filmado en el sitio por diferentes personas, la revista Cambio publicó otro título ridículo, ¿no? En lugar de decir secuestran a policías y funcionarios, las FARC secuestran a policías y funcionarios de la petrolera Emerald Energy, es que se toman. ¿Cuál se toman? Eso no, esa palabra no existe en la guerra. ¿Cuál toma? Es un secuestro lo que hubo ahí. Y una base petrolera en Caquetá, ni siquiera la nombra. Y luego hace una descripción extensa con el mismo cuento que la situación, que los campesinos, y relata que murió un delincuente de esos, uno de los terroristas murió, y que fueron secuestrados. Aquí ya no dice que 79, sino 73 uniformados del Escuadrón Antidisturbios, o sea, del SMAT, y que entre ellos falleció asesinado por los terroristas el subintendente Ricardo Arley Monroy, pero obviamente no nombra que fue asesinado por los terroristas, sino le da la vuelta y lo enmascara, que en medio de los disturbios perdieron la vida. Entonces quedaría como si los mismos policías en medio de los disturbios mataron al compañero. En lugar de decir los terroristas hicieron una sonada contra la policía y asesinaron a un subintendente, sería la forma de decirlo. Pero ahí vemos que la prensa, con tal de mantener la recepción de dineros por parte de los contratos que les dé el Estado, siempre manipulan y tratan de aparentar una hipócrita neutralidad como si ellos no fueran colombianos y la agresión no fuera contra Colombia. Y lo ilustran nuevamente con una foto ampliada de lo que se nota que fue grabado en el helicóptero, que es como se veía desde el aire el sitio rodeado por los bandidos y por los campesinos que estaban ahí alebrestados por los bandidos. Mi coronel, ¿qué comentó en público el ministro de Defensa en relación con el ataque narcoterrorista perpetrado por las milicias bolivarianas de alias Iván Mordisco contra la Policía Nacional, funcionarios de la petrolera Emerald Energy y la infraestructura de dicha empresa en el corregimiento Los Pozos del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en marzo de 2023? Pues Cantinflas lo hubiera hecho mejor en una de sus películas. Esta es una intervención de este señor Velázquez, que es una vergüenza como ministro en el Senado de la República, explicando lo sucedido y desde luego, como tenía mayoría de personas en el Congreso, se le iba a salir con la suya y se salió. Que sí, que muy lamentable lo que ocurrió y que eso no debe ocurrir, pero no se refiere ni al secuestro ni al asesinato del policía como hechos graves, sino que es que lo que toca es buscar la solución social para que esos problemas no se presenten, y con eso le dio la vuelta. Y encuentre en la revista Cambio Eco que le dice en lo que porque la pregunta concreta era por qué no había enviado el ejército. Y salió con mil disculpas cantinflescas todas, pero a la vez demostrando su ideología y su torva inclinación hacia el comunismo, defendiendo a los bandidos, en otras palabras, y no crucificando a la policía mejor y al ejército, y no respondiendo por lo que le corresponde desde su cargo como ministro de Defensa, que es la seguridad nacional
la política de seguridad nacional. No, se salió por las ramas, típico de todo comunista. La culpa siempre la tienen los demás y la culpa la tiene el gobierno y él hace parte del gobierno, pero no es el gobierno de él, sino el anterior. Y por eso él llegó y es una víctima más. O sea, ridículo, cantinflesco, pero el Congreso de la República le validó todo eso. ¿Cuál es el drama que padece en la actualidad el señor Edilberto Molina Hernández, alcalde del municipio de Cartagena de Chairá, por presiones narcoterroristas de las cuadrillas de la FARC encargadas por Iván Mordisco? Pues a este señor que lo vemos en la foto, le exigieron primero que pagara 1.000 millones de pesos y le dieron plazo de el día de hoy, 10 de noviembre. Se supone que hoy debe pagar 10.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque no pagó 1.000 millones que antes le exigieron. Y es un municipio como Cartagena del Chairá, que no tiene ni siquiera en el presupuesto ese rubro total en un año, pero se lo están pidiendo y le dicen que si no lo paga, lo matan. El punto es que ya volvimos a la época del señor Pastrana, que ahora se precia de ser quien puso a las FARC contra las paredes, contra las cuerdas. Y este alcalde en este momento no puede gobernar desde Cartagena de Chaira, está gobernando desde Florencia y protegido por la policía para que no lo asesinen las FARC. Y le dieron plazo de hoy 10 de noviembre tiene que entregar exactamente 10.000 millones de pesos a los muchachos, como le dicen a los terroristas allá. Y la zona donde él está inundada de guardias campesinas y de bandidos de las FARC. Entonces, pues él dice que no tiene la plata y que tampoco la pagaría, pero está en riesgo la vida de este señor. Ya se le aproxima la época de entregar su gobierno, pero es algo que los medios no mencionan y que el señor Santos, perdón, el señor Petro y el señor González Pozo no le han exigido a los terroristas. ¿Cómo así que un alcalde, que es la representación de un municipio, no puede ejercer la autoridad en su municipio porque lo están extorsionando? Pero como es la paz total, entonces hagámonos pasito y miremos para otro lado, igual a como hacía el señor Pastrana en su desgobierno, que recordemos que hasta la alcaldesa de un municipio de La Guajira se vino para Bogotá a gobernar desde aquí, porque ni siquiera en Riohacha y Valledupar podía gobernar, ya que corría el riesgo que la asesinaran. Entonces son muchas historias que se entrelazan y que se repiten y no cogemos vergüenza los colombianos alrededor de eso. Mi coronel, podemos escuchar un minuto de silencio en memoria del subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, cobardemente asesinado por una turba subversiva durante el ataque narcoterrorista perpetrado por las FARC, milicia bolivariana del grupo terrorista de la FARC, del terrorista Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, contra la Policía Nacional y los funcionarios de la petrolera Emerald Energy y la infraestructura de dicha empresa en el corregimiento Los Pozos del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en marzo de 2023.
Mi coronel, ¿trajo el Pacto por Santos en 2016 alguna paz al departamento de Caquetá, atacado por los grupos narcoterroristas colombianos durante las últimas 6 décadas? Nada, mi coronel no trajo nada. Y este hecho de por sí nos resume que no, simplemente no, y el hecho nos lo refleja que el problema sigue más latente que nunca. Adelante, mi coronel. ¿Tiene Colombia alguna esperanza de paz real, de resarcimiento a las víctimas de la FARC en el departamento del Caquetá en las actuales conversaciones de paz con el gobierno de Petro? Pues menos porque vemos que Iván Mordisco tiene su epicentro allá, que hay en el vecino Putumayo, ha perpetrado varias masacres aterradoras, esa que vimos aquí de los muertos arrojados en volquetas, como si fueran una carga de desechos de construcción o que si fuera material de recebo de balastro que llama la gente. Es una prueba fehaciente de que eso no funciona. El control terrorista que ejercen por medio de esas organizaciones de milicias ahora con nombres estrambóticos y funambulescos, y la presencia de las cuadrillas armadas controlando el narcotráfico en el Caquetá, quiere decir que si repetimos una vez más, a los bandidos que negociaron en Cuba les dieron tantas gabelas, pues estos no van a negociar por menos y por el contrario van a pedir más. Síntesis, las víctimas serán revictimizadas y la burla será peor que la que ya le hicieron el Tornillo Lozada y el Gago Joaquín Gómez, el Timochenko y la concubina de Tiro Fijo, a todas las víctimas de sus tropelías. Mi coronel, es procedente enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con el ataque narcoterrorista perpetrado por las milicias bolivarianas de la FARC del terrorista Néstor Gregorio Vera Fernández alias Iván Mordisco contra la Policía Nacional, los funcionarios de la petrolera Emerald Energy y la infraestructura de dicha empresa en el corregimiento de Los Pozos del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en marzo de 2023. Y coronel, reflexiones muchas, ¿no? Y trataremos de, de reflexionar, valga la redundancia, reflexiones para reflexionar, pues trataremos dijéramos, de puntualizar aspectos. En síntesis, como lo vimos aquí, es una nueva dinámica del terrorismo, que ellos mismos nos la dieron en Cuba, que ahora se iban a centrar en la protesta social. Pues le estamos viendo en estas acciones y en lo que han hecho en las ciudades y, para desgracia de Colombia, en su afán politiquero y deshonesto de ser presidente de Colombia, el señor Petro fue uno de los instigadores de eso, con el contubernio de lo que llamaban el comité de paro para tumbar a Duque. Y siguieron, y ahí están, porque esto ya ocurre dentro del gobierno del mismo Petro, que además le piden y lo invitan a que participe con ellos, porque es que es parte de la lucha popular. Increíble. Vemos la importancia geoestratégica que le hemos repetido aquí muchísimas veces del sur de Colombia y la Amazonía, sobre todo en esa amalgama ecosistémica que hay allá, que es particular y es única en el mundo, en los departamentos llamados de Putumayo y Caquetá. También tenemos que el bloque sur y el bloque oriental de las FARC, que fueron como la esencia, la retaguardia estratégica, encontraron en esa zona el epicentro, ya lo explicamos por qué, y de ahí nacen las repúblicas independientes y se distiende o se extiende toda la actividad terrorista de Tiro Fijo y los cabecillas del secretariado. Pero la conclusión que nos deja esto para reflexionar es que es un proceso que se inicia con una visión y con una proyección y lo han logrado, porque no ha habido la respuesta integral del Estado ni enfocada en esos aspectos. El rol del plan estratégico de las FARC y lo que llaman ahora las economías ilegales está mucho más efectivo para ellos ahora, que tienen menos desgaste humano, es decir, que necesitan menos cuadrillas, tienen menos gasto del ingreso del narcotráfico y están causando mucho más daño que el que causaban antes cuando actuaban de manera frontal
porque el Estado iba y les destruía la fuente del recurso que eran los cultivos. Ahora mantienen vivos los cultivos, menos confrontación y lo manejan con la acción terrorista. Entonces, por eso decimos que es una nueva dinámica y que hay que entenderlo así y no con el cuento barato del cura de Rux, que son las economías de la coca. Hay algo, pero que no tiene nada que ver con eso. Cuando el fondo del asunto está como lo estamos detallando. La posición impositiva de los terroristas para negociar viene de larga data, es reiterativa y lo que ha hecho es reciclarse dentro de esa nueva dinámica. Entonces la nueva dinámica es que el gobierno tiene que hacer parte de la protesta social, o sea, metamos la constituyente y cambiemos la vida a los colombianos por medio de la amenaza y la sincronía con que debiera combatirlos. Hay un desfase total de la dirigencia política ante las FARC. No solamente hay arrogancia y desconocimiento, sino que parecería que no les importa. No parecería, es que no les importa lo que ocurra con la guerrilla con tal de que ellos mantengan sus prebendas. Y si tienen que nombrar un personaje que vaya a ser allí parte del show, no importa. Lo importante es que estamos buscando la paz y la guerrilla y el comunismo siguen avanzando porque se negocia es para legitimarlos y para perdonarles sus pecados y no para que se sometan a la justicia, ni mucho menos para que respondan por lo que han hecho. El caso de hoy es tan evidente que nos ratifica el tema que siempre hemos sostenido, que es el sacrificio de nuestros soldados y policías, tratando de defender un país donde sus propios dirigentes están más matriculados con el desorden y en muchos casos afines a la ideología de los terroristas. Y así es imposible porque estamos sacrificando lo mejor de nuestra juventud y la esencia de las institucionalidades y la esencia de las instituciones, ambas cosas, institucionalidad e instituciones, a favor de un proceso que pareciera no tener reversa porque no aparece en el escenario respuesta integral y lógica a ese problema. Y hay una carga negativa impresionante de todos los errores de las negociaciones de paz. No es porque no se puedan cometer, pues somos humanos y cualquier negociación, cualquier actividad humana puede haber errores. Es más, lo lógico es que hay errores porque nunca hay nada perfecto, pero sí perfectible. El tema es que no se aprovechan los conocimientos y la articulación académica y científica o sistemática que hay de esos estudios y de esas conclusiones sobre esos errores para no volver a caer en ellos, sino que al contrario se cae en ellos con mayor gravedad que en la vez anterior y eso ya es aberrante. Finalmente, como no se conoce cuál es la finalidad del Estado, no se conoce, no hay objetivos nacionales, no hay políticas de Estado frente a estos problemas, entonces hay una sumatoria negativa de factores geopolíticos que lo que hacen es empoderar a ese terrorismo contra Colombia porque le da oxígeno diplomático, oxígeno publicitario, oxígeno financiero, oxígeno político y le permite además un oxígeno más importante para todos ellos, que es tener un escenario, un teatro de acción, un campo donde actuar en contra del mismo Estado y de la misma sociedad a la que ese Estado debería defender y proteger. Triste realidad, pero hasta allá hemos llegado con el desgobierno del señor Petro, los errores del señor Pastrana y las dificultades que tuvo, del señor Santos, que era heredero de Pastrana, y las dificultades que tuvo el señor Duque por la pandemia y por la cantidad de acciones, de, entre comillas, de protesta social que le hicieron los terroristas armados y desarmados. Por supuesto, entonces, que mi coronel Saldaña hoy nos debe tener un mensaje de esos bien contundentes respecto al tema. Adelante, mi coronel Saldaña. Coronel. Buenos días, mi coronel Villamarín. Si bien le parece, creo que en este momento la reflexión la hace mi coronel Eugenio Alarcón. Y después, si a bien tiene, doy alguna ilustración muy corta con relación a este episodio y a la belleza turística del departamento del Caquetá. Gracias, mi coronel. Ah, sí, perfecto. Es que me equivoqué aquí. Claro, claro que hoy le corresponde a mi coronel Alarcón. Qué pena, mi coronel Alarcón. Adelante usted. Mi coronel, antes de mi reflexión, de mi comentario,
quiero dar lectura a un aporte de Eduardo Patiño que dice lo siguiente a modo de pregunta. ¿Cuál fue la razón por la cual el presidente de la República no envió refuerzos para la Policía Nacional? Es una vergüenza lo que sucedió en Emerald Energy y el presidente tiene gran parte de la culpa por no desplegar al ejército para reforzar a la policía. Mi comentario para el día de hoy se llama acuerdos, mesas de negociación, conversaciones, comisiones, despeje y o entrega de zonas o regiones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Si hacemos una retrospectiva analítica relacionada con la situación vivida durante más de 6 décadas entre ataques, asesinatos, masacres, sacrificio de vidas de humildes familias campesinas y de la misma fuerza pública, no podemos declararnos sorprendidos, mas sí inermes y estáticos y dejando hacer y dejando pasar por nuestras propias narices una serie de esfuerzos y pérdidas de tiempo que nada le tienen para abonar a la paz y tranquilidad del pueblo, y si para gozar de beneficios, y sí para gozar de beneficios inmerecidos como puestos y sueldos onerosos, control de zonas sin la respectiva autoridad legal, manejo de la cadena ilegal del narcotráfico y la minería, utilizando como artificio el miedo, la zozobra y el terrorismo contra comunidades campesinas que solo desean cultivar la tierrita y sobrevivir con el fruto de su esfuerzo en este mundo que está en medio del odio generado por doctrinas foráneas que en otros países ya ha fracasado. Todos estos beneficios de los cuales gozan los narcoterroristas para nada son gratis. Se pagan con nuestros propios impuestos y por eso es el interés de empacarnos más y más hasta que se nos llene la copa y quién sabe cómo vamos a reaccionar. Pero esto no es lo único. Esas reunioncitas de las famosas mesas de diálogo en Cuba, Venezuela y otras partes del mundo también son pagas por el gobierno, es decir, con el pago de nuestros impuestos. Esas imágenes donde aparece una barca en el mar Caribe, los terroristas tomando ron, benevolencia de Cuba, no señor, todo eso es pago por el pueblo, el cual, además de esto, debe pagar por efectos de evitar ser secuestrado para poder tener sus vaquitas, para poder funcionar con su negocio o simplemente para poder vivir y trabajar en el campo. Sobrevivir bajo un arma apuntándole la cabeza y cuando ya están en el poder regalando bajo el poder regalado que les ha dado para ocupar curules en el Congreso y en altos puestos burocráticos, aparentar que son buenas gentes, conferencistas humanitarios, portadores de la verdad mentirosa y al amparo de la justicia y la verdad mentirosa y el mismo amparo del propio gobierno. Así las cosas, para seguir gastando tiempo y dinero a manos llenas en convenios, acuerdos con supuestos garantes, que nada tienen de eso, para que sigan desfalcando las arcas del país, sigan convirtiéndonos en más pobres y sacrificados, y ellos ni gota de arrepentimiento, ni gota de reparación para muchas víctimas, que siguen esperando la llegada de sus seres queridos,
que estos desaparecieron, entonces, y seguimos con las cortinas de humo, fríamente diseñadas a través de noticias falsas o acciones sin explicación, como la presencia en medio de la entrega del secuestrado señor Díaz de un vehículo de transporte de valores. Mientras tanto, los narcoterroristas siguen haciendo lo que se les viene en gana, a nombre de la paz total, atando e impidiendo la operatividad de la fuerza pública, su misión fundamental de protección y defensa de la población civil. Así las cosas, ¿para qué continuar con este circo? Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Mi coronel Saldaña, adelante con su comentario pendiente. Bueno, mi coronel, gracias. Para quienes nos escuchan y para quienes estamos aquí en esta aula máxima de la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación. Muy rápidamente, la riqueza de Caquetá es inmensa por donde se mire, por el turismo, por la producción de ganado, por la producción inclusive de madera, por sus aguas, por sus ríos. Usted ya lo expresó muy bien, mi coronel, al inicio de este episodio. Desafortunadamente, la narcoguerrilla se apropió de las riquezas de Caquetá y, como un dato muy especial, solamente en los llanos del Yarí, estos terroristas de la FARC hace 20 años tenían 20.000 cabezas de ganado con propiedad del grupo terrorista de la FARC. Allá imperó mucho el mono jojoy. Jojoy, para que se tenga en cuenta, es un gusano dañino y blanco que se introduce en una palma que se llama la chonta. Como él era anémico y blanco, por eso lo apodaron el mono jojoy, el gusano jojoy. El hacho, que también hemos visto aquí un apodo, el hacho quiere decir un vago. Y por eso estos terroristas utilizan estos motes para estos terroristas. Y el gurre es el que llaman el armadillo, un nombre peyorativo para este animalito. Yo me voy a permitir, dentro de las búsquedas que estuve haciendo, algo que encontré para mirar la exuberancia de esta tierra y también de muchas otras tierras de Colombia, como en Santander, en el Tolima, en toda la geografía nacional. Pero para el caso particular, dice así para que nos hagamos una idea de estas riquezas colombianas. El río Caguán. En su cauce silencioso se desliza el río Caguán. La selva le abre camino, por eso no guarda afán. El Maitines, y en sus aguas se reflejan la luna con las estrellas, y el sol deposita en laudes sus rayos como centellas. Su paso reparte brisas que refrescan la mañana, mientras recibe las venias de bambúes nacidos en sus orillas. Dio su vida a San Vicente como atalaya perenne. El Caguán equivale a una atalaya. Para disfrutar su encanto, un encanto de alegrías. El río con San Vicente con su río, se casaron y crearon un hermoso paraíso. No es cuento del primer hombre, cuya leyenda es un mito. Es un lugar placentero y su leyenda es un hito. Los pescadores disfrutan de sus pescas mañaneras
con el chinchorro, atarraya, el chile y los anzuelos. Tendidos en los carbones y en las ramas de abedules, regresan llenas de peces sus canoas que atracan el matutino. Eso es más o menos lo que tenemos en Colombia, mi coronel, y en este caso particular, en el Caquetá, que ha sido y está siendo destruido por estos terroristas del ELN, de la FARC y sus apéndices, mientras el gobierno mira para otro lado y más bien parece que estuvieran conniviendo. Parece no, están conviviendo porque no tenemos políticos, verdaderos políticos, ni partidos políticos buenos en este país. Gracias, mi coronel. No, pues con esa poesía tan hermosa que usted acaba de leer, ¿no? Esa descripción poética, mejor. Sí, esa es gran parte de lo que tenemos en Colombia y de lo que no sabemos que tenemos. Y con la reflexión que nos hace mi coronel Alarcón de que definitivamente es una lucha que se vería estéril frente a tanta descomposición, pues se une una cosa con la otra. Es la contradicción entre la riqueza física que tenemos para desarrollarnos con la pobreza estructural de quienes nos dirigen. No sé si Vicencio tenga algún comentario para cerrar. Vicencio, ¿ya se salió? Bueno, entonces llegamos al final del ejercicio. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un- una reflexión de fondo nos queda aquí. Es que hay una nueva dinámica del terrorismo y de eso ningún medio de comunicación ni la academia se han ocupado, sino enmarañados en las disputas entre el señor Petro y la derecha y la no, que no existe, y la corruptela y narcotráfico, y que el señor tiene un poco de defectos personales, pero no estamos mirando lo que está más a fondo causándole daño al futuro del país. Esta noche tendremos nuevamente análisis de parte de la Fundación para profundizar en temas de estructuración geopolítica y estratégica y continuaremos en nuestra tarea. Que Dios nos siga bendiciendo y orientando en bien de nuestra bella y hermosa Colombia. Gracias, mi coronel. Feliz día. Gracias para Feliz día todos. para todos. Muchas gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Bendiciones.